Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 25 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Desde que se anunciaron las fórmulas presidenciales, el Partido Nacional cayó 9 puntos en la intención de voto, el Frente Amplio 1 y crecieron los colorados y los indecisos. Nueva polémica por los vuelos de una empresa uruguaya rumbo a Malvinas que aumentaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El exdiputado Aníbal Glodowski renunció al Partido Colorado cuestionando los liderazgos y reveló que cuando Pedro Bordaberry era senador, iniciaba reuniones internas con la Marcha 25 de agosto usada por la dictadura para hacer anuncios a la población. En el cierre del mes homenaje a Elena Quinteros, organizaciones sociales reclamaron que las Fuerzas Armadas devuelvan la casa que le robaron a la maestra luego de secuestrarla y desaparecerla en 1976. El Codicen habilitó finalmente la placa de memoria en el Instituto de Formación Docente de Paysandú en recuerdo de Raquel Culnev, pero anunció que buscará modificar la ley de sitios de memoria. La proclama de la Marcha por la Diversidad 2024 se posicionó a favor del plebiscito provisional que promueve el PIT-CNT y en contra del que impulsa el oficialismo para habilitar los allanamientos nocturnos. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió que se esperan tormentas eléctricas, vientos fuertes y granizo por un frente frío que afectará al país desde el domingo a la noche hasta el martes. Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un ratito nada más vamos a tener informe, como siempre, a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic. Vamos a recorrer el mundo con la información internacional y también contarles qué pasa en exteriores. Eso lo vamos a hacer, como siempre, en el móvil a cargo de Angie Álvarez, a quien ya saludamos. Angie, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Así es, Josema, ¿cómo estás? Estamos ya en la Rambla, aquí cerca de la playa Ramírez, porque el Frente Amplio comunicó, o más bien hizo una convocatoria al banderazo más grande. Recordemos que estamos a menos de un mes de las elecciones de octubre. Bueno, este banderazo tenía 2 puntos de encuentro, uno en el dique Mauá, cerca del centro, la Rambla, en la parte del centro y Ciudad Vieja, y el otro punto de encuentro era en Plaza Truville. La realidad es que la marcha arrancaba desde esos 2 lugares y llegaba hasta aquí, a la playa Ramírez, donde hay un escenario y ya se junta la gente, se congregan aquí para celebrar lo que es las propuestas de cara a las elecciones de este partido político Frente Amplio, que por el momento, según las encuestas, es favorito de cara a las elecciones de octubre. Así que veremos más adelante, vamos a estar hablando con Silvia Nane, senadora de la República, y luego también les vamos a estar mostrando que estuvimos en la tarde conversando con algunos vecinos que se arrimaron hasta acá. Muy bien, Angie, en un ratito volvemos contigo entonces allí en la playa Ramírez al Parque Rodó con esa actividad. Momento ahora de presentarles nuestro habitual resumen de noticias de la semana. Va a ser de forma totalmente digital. Se puede hacer a través de inscripciones.anet.edu.ui, donde hay un botón que dice inscripciones, se entra a esa plataforma y los padres podrán acceder a las inscripciones a partir del lunes 30 de septiembre hasta el 31 de octubre. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque los padres ya no tendrán que agendarse, ya no tendrán que disponer de un determinado horario o día para hacer la inscripción de sus niños y niñas, sino que lo harán desde la comodidad de su hogar en el momento y el día que consideren oportuno y pertinente. Los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el batallón de infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel, que como todos saben, Arigón Castel fue un militante sindical y político que por el solo hecho de resistir a la dictadura, creer en una sociedad distinta, por ese hecho fue privado ilegítimamente de su libertad, trasladado al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometido a diversas torturas. Lo llevaron de mi casa, estando él en casa con mi hermana, yo y mi madre, y bueno, se lo llevaron, mi mamá preguntó a dónde iba, le dijeron que ya le iban a avisar o no sé qué, no me acuerdo, porque yo escuché y nunca más.
O sea, nunca hubo un día que te dicen que no vuelve más. Mi madre, por ejemplo, soy consciente de que lo esperó muchos años. Me da como vergüenza, no puedo creer que los seres humanos, no me importa del pensamiento político que sean, hagan este tipo de cosas, porque matar a una persona y esconderla es de cobardes. En la audiencia, la jueza María Noel Odriozola concedió el pedido de los abogados de las víctimas de extender la medida cautelar de prisión preventiva para Penades y también para Sebastián Mauesín. Ambos permanecerán presos hasta el 6 de febrero. Esto fue dispuesto por la jueza en el entendido de que había riesgos procesales en la investigación y además también para las víctimas. Fue rechazado por la defensa de los imputados, quienes pidieron que sus defendidos esperen el juicio con prisión domiciliaria. A esto se suma que la fiscal Ione pidió 8 meses más de prórroga para continuar la investigación, que incluye el testimonio anticipado de más víctimas que hasta ahora no se animaron a hablar por miedo. El hecho se dio este miércoles en el módulo 4 del ex Comcar, en el sector 2B derecho, celda 94. Según informó el Ministerio del Interior, se produjo un foco ígneo por causas que se tratan de establecer. Los fallecidos son Richard Bermúdez, Flavio Bernocchi, Esteban Martínez, Facundo Arocena, Carlos Silveira y Paulo Méndez. Además, hay una 7ª persona que está grave internada en el Centro Nacional de Quemados. Este hecho se produce a menos de un año que 6 reclusos también fueran asesinados en el mismo módulo de la misma cárcel en diciembre de 2023 con un incendio intencional. Bueno, allí estaba nuestro resumen de noticias de la semana editado por nuestro compañero Pablo Das Neves. Vamos a comenzar el desarrollo de la información con noticias que ocurrieron este fin de semana y justamente en el marco de la movilización frente a la casa de Elena Quinteros, maestra detenida desaparecida en dictadura. Fernanda Aguirre, directora del Observatorio Luz Ibarburu, además integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, se refirió a reclamo de la entrega de la casa de Elena. Allí dijo que las Fuerzas Armadas todavía utilizan esa casa como un botín de guerra. Cuando viene el periodo democrático, se legisla para devolver los bienes. Sin embargo, en este caso, este bien, como otros, pero este es el que identificamos, sigue en manos de la fuerza represiva que capturó a Elena. Sigue en manos de las Fuerzas Armadas como un botín de guerra, que eso fue como fue entregado, por cometer un delito, un crimen de lesa humanidad. Entonces, bueno, nosotros en este día estamos pidiendo particularmente en la coordinación de organizaciones de homenaje a Elena que devuelvan, que transformemos en un sitio de memoria para reivindicar todo lo que representa Elena. La directora del Observatorio Luz Ibarburu también se refirió al pedido que madres y familiares realizó a los candidatos a la presidencia de exigir información a las Fuerzas Armadas sobre el paradero de detenidos desaparecidos. El Poder Ejecutivo, como jefe del mando militar, tiene que dar todas las órdenes que sean necesarias para acceder a la verdad. Y eso hasta hoy no ha pasado en ningún gobierno. Bueno, y en este contexto nuestra compañera Angie Álvarez habló con Lilian Celiberti, maestra y compañera de Elena. Allí justamente Celiberti dijo que para construir la memoria hay que hablar de la vida de las personas y no solo de su muerte. Primero me parece un elemento central de justicia que nos merecemos todas y todos y que en realidad es increíble que esta casa siga estando en manos de los militares. Realmente es insultante. Siempre fue una militante súper comprometida, era alguien en el cual tú podías confiar absolutamente porque ella, las tareas que tenía para hacer eran absolutamente necesarias y pertinentes y dejaba cualquier cosa, por eso entonces era una compañera muy alegre. Creo que estos son importantes y creo que hay otras formas de comunicar la memoria que también son importantes, porque tal vez aquí nos congregamos
tal vez quienes tenemos un vínculo más directo con Elena, con su militancia, con sus luchas, y pasaron varias generaciones, entonces creo que la transmisión intergeneracional de la memoria requiere hablar de la vida de las personas y no solo de la muerte, hablar de sus luchas que siguen estando presentes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Otro de los asuntos que mencionábamos en los títulos de esta edición domingo de MBD Noticias tiene que ver con que una aerolínea uruguaya volvió a encender la polémica por viajes realizados a las Islas Malvinas desde el aeropuerto internacional de Carrasco. Desde que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, son varios los episodios de este tipo que incluso, además, ameritaron quejas formales e informales desde la República Argentina. Por ejemplo, cuando el presidente analizó en visita oficial a Inglaterra establecer un vuelo regular Montevideo-Malvinas. 23 al 25 de septiembre, la empresa Aeromás Sociedad Anónima voló 2 veces desde Uruguay a Malvinas y una tercera desde Malvinas a Santiago de Chile, generando reclamos desde organismos estatales y sociales vinculados a la defensa de la soberanía argentina, entre ellas el portal Agenda Malvinas, que en una publicación reciente arrobó al presidente Luis Lacalle Pou. La nota cuenta que el avión en cuestión es el Learjet 60 matrícula CX-SCA, un jet ejecutivo con capacidad para 8 pasajeros, renovado en 2021 en Estados Unidos y que según la página de la empresa es la mejor elección para vuelos privados con destinos internacionales, permitiendo a sus clientes viajar a donde quieran y cuando quieran. ¿A qué va? ¿Quiénes lo chartearon? ¿Cuántas personas lo ocupan? ¿Y por qué la Cancillería Argentina lo autoriza? Son algunas de las preguntas que se plantean en el artículo, que recuerda que ya son varios los episodios similares que involucran a la presidencia de Luis Lacalle Pou con la conexión aérea hacia Malvinas. La misma empresa ya fue parte de una polémica similar en 2023 y en 2022, durante un viaje a Inglaterra, el presidente uruguayo analizó con el ex primer ministro Boris Johnson la posibilidad de establecer un vuelo directo regular entre Malvinas y Uruguay. Previamente, en 2021, el presidente había respaldado al ministro de Defensa Javier García, que permitió la asistencia en Montevideo de un avión que venía de Malvinas y se dirigía a Reino Unido bajo el argumento de ayuda humanitaria. Lo hizo luego de una queja formal de Argentina por violar los acuerdos tácitos y escritos firmados por los países miembros del Mercosur y el Parlasur con respecto a Malvinas. Antes, en julio de 2020, el canciller argentino Felipe Solá había recibido al embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, a quien le solicitó información sobre la situación de los vuelos con destino a Malvinas que aterrizan en Uruguay. Bueno, volvemos a nuestro país y vamos a hablar ahora del CASMU porque el sindicato evaluó este sábado en la asamblea que el plan presentado por las autoridades es negativo para los trabajadores y atenta contra la calidad de atención. En ese sentido, este lunes AFCASMU se va a reunir con la Federación Uruguaya de la Salud y además va a pedir entrevistas con los ministerios de Trabajo y también de Salud Pública. La Asociación de Funcionarios del CASMU se reunirá este lunes con la Federación Uruguaya de la Salud del PIT-CNT por considerar negativo el plan de reestructura presentado por las autoridades de la mutualista, que se encuentra intervenida por el Poder Ejecutivo desde finales de julio. Tras reunirse este sábado para analizar el proyecto, el Consejo Directivo de AFCASMU expresó mediante un comunicado que el plan tiene un impacto negativo en los trabajadores y la calidad de asistencia, por lo que se reunirá con la FUS para plantear sus inquietudes. Además, el presidente del sindicato, Ariel Irigoitía, confirmó a MBD Noticias que también solicitarán una reunión con el Ministerio de Salud Pública y con la Dirección Nacional del Trabajo. Entre las varias preocupaciones de los funcionarios se encuentran la multitarea, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de los cargos gerenciales en la institución. Quiere interpelar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, antes de las elecciones del próximo 27 de octubre por la situación carcelaria y además tras la muerte de 6 personas privadas de libertad en el Comcar durante un incendio, como veíamos en nuestro resumen de noticias de la semana. La diputada del MPP, Betiana Díaz Rey, dijo a MBD Noticias que si bien le corresponde al secretario de Estado fijar justamente la fecha para poder presentarse, sería una muy mala señal, dijo la legisladora, que elige hacerlo después de las elecciones. El Frente Amplio pedirá la interpelación del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tras el incendio en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, donde fallecieron 6 personas privadas de libertad.
La diputada Betiana Díaz, que será la responsable de la interpelación, señaló que este incendio evidencia un colapso del sistema en términos de hacinamiento, de violencia extrema y de desidia de las autoridades a la hora de plantear soluciones. Luego de que el pedido de interpelación se concrete el martes a las 10 de la mañana en la Comisión Permanente del Parlamento, Martinelli tendrá hasta 15 días para acordar la fecha con la presidencia de la comisión. La diputada Díaz opinó que sería políticamente carísimo para el Partido Nacional que el ministro establezca la interpelación luego de las elecciones del 27 de octubre y agregó que la seguridad es una de las grandes emergencias que va a heredar la administración que viene. Bueno, muy bien, vamos a salir una vez más de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil de Angie Álvarez, que ya nos adelantó, está allí en el Parque Rodó, en la playa Ramírez, hubo banderazo. Angie, contanos más. Así es, Josema, estamos aquí, el banderazo que ya se va diluyendo de a poco, pero como les comentábamos, estamos con Silvia Nane, senadora de la República, que viene de una recorrida larga porque nos comentaba que hoy temprano estuvo por Las Piedras. Silvia, ¿cómo ves la campaña electoral en este momento? Hablábamos hoy recién fuera de micrófonos que la Marcha de la Diversidad da como un inicio de primavera y de movilización. Este banderazo había estado previsto para la semana pasada y no se pudo realizar por la alerta meteorológica. La realizamos hoy y la verdad es que el tiempo acompañó muchísimo. Fue una jornada de alegría que creo que hacía falta para decir, bueno, arrancó la campaña en Montevideo, que siempre es un hito importante, el arranque de campaña en Montevideo por la multitud que congrega, por el espectáculo sensacional de la Rambla, por la vida que todo este paisaje le da a ese inicio. Nosotros veníamos de Las Piedras, que también estuvo fantástico, un acto realmente multitudinario y con muchísima alegría. Bueno, nada, es eso, empieza la primavera, empieza el movimiento, los días lindos y la militancia sale a la calle. Nosotros hoy estuvimos en la feria también, en la feria de Villa Dolores, precioso también. Se empiezan a ver colores, se empiezan a ver movimientos, empieza a haber olor a primavera y bueno, y la campaña va a ir tomando esa temperatura linda. Estamos a menos de un mes de las elecciones, hablamos del movimiento, hablamos de tomar color. De parte de la oposición, más bien del oficialismo, a la oposición le reclaman cierto escondimiento de la fórmula. ¿Cuál es la postura que toman ustedes frente a este reclamo? Lo que pasa es que el oficialismo ya no sabe de qué acusar al Frente Amplio. Primero acusaban al Frente Amplio de todo lo que a ellos les había pasado y porque no podían hacer las cosas, y en definitiva era porque recortaron el presupuesto nacional un 20%, ni bien asumieron, porque no cuidaron la salud mental de la gente durante la pandemia, porque tuvieron un montón de escándalos de corrupción que resulta que también en algunos momentos hasta hubo un esbozo de achacárselos al Frente Amplio. Y ahora no solamente están tratando de acusar al Frente Amplio de lo que pasó, de lo que pasa, sino de lo que va a pasar. Entonces, me parece que es un juego de campaña que ha decidido el oficialismo ponerlo de esta manera, lamentablemente. Lamentablemente no se han sentado a discutir una sola de las medidas que ha propuesto el Frente Amplio con contundencia, con ideas. Lamentablemente no están haciendo eso. Entonces es según lo que les da la ruleta de acusaciones para el lado que acusan al Frente Amplio. Parece que definitivamente la ciudadanía se merece otra cosa. Nosotros hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo para hacer el programa. Después tratamos de bajar el programa a medidas de gobierno, las priorizamos, las presentamos, las publicamos. Nosotros estamos para trabajar. Creo que lo que no hay que hacer, Carolina siempre lo dice, es distraerse. No nos van a distraer con esto. Nosotros estamos con el objetivo de volver a conquistar el gobierno para poder volver en algunas cosas al futuro. Nosotros estuvimos en un futuro con un plan Ceibal, en un futuro con un despliegue de fibra óptica, en un futuro con un sistema nacional integrado de cuidados que quedó, pero que podría habernos dado unos buenos pasos hacia el futuro. Creo que lo que hay que hacer es volver a poner ese futuro en la mira y hacia ahí vamos con un programa de gobierno que todos los ciudadanos lo conocen. Yo qué sé, si el gobierno no lo conoce lo puede bajar de la página del Frente Amplio y cuando quieran sentarse a discutir de propuestas y del futuro de este país, el Frente Amplio siempre va a estar dispuesto a eso.
Bueno, es clara la postura de la senadora Silvia Nane, con quien ya conversábamos del banderazo y a quien ya dejamos libre. Y les dejamos a ustedes también las palabras de quienes estuvieron hoy en este banderazo en la tarde, bueno, conversando un poco de la situación de la campaña, pero también de cómo ven los plebiscitos que se van a votar en octubre. ¿Qué espera de estas elecciones? Que vamos a ganar. Vamos a ganar, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿En primera vuelta? En primera vuelta. Mayoría primera vuelta y después en el balotaje, me parece. ¿Cómo está viendo la campaña electoral? Muy baja comparada con otras. Muy chatita, muy chatita. Comparada con otras. ¿Sobre la reforma de la seguridad social? Sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Usted no? No, yo no. ¿Por qué está en el banderazo? ¿Qué le hace venir acá? Por el frente, por favor. Por el frente, a muerte por el frente, arriba el frente. ¿Cómo ve la fórmula del Frente Amplio? Perfecta, como siempre, muy buena. ¿Hace mucho que milita el Frente Amplio? Sí, toda la vida. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, estaba bastante tranquila hasta ahora, vamos a ver si ahora empezamos a moverla bastante y tenemos mucha esperanza. Con mucha esperanza. ¿Cree que gana el Frente Amplio en una primera vuelta? No sé, es difícil, pero uno siempre apuesta a que sí. ¿Por qué está hoy acá en el banderazo? Porque toda la vida fui del frente, de muy joven. Y hoy tengo 95 años y hasta la próxima seguiré del frente. ¿Cómo ve usted el Frente Amplio de cara a las elecciones? Lo veo que sí, que ganamos. ¿Y qué opina de la coalición de gobierno? ¿Qué querés que diga? Que se van. Pues muy bien, le agradecemos a Angie Álvarez por su trabajo allí en el móvil, al equipo, a nuestra entrevistada y también allí Vox Pop que estuvo recogiendo tempranito allí en el marco de este banderazo de esa fuerza política. Y a propósito de la campaña, vamos a seguir justamente con estos asuntos, porque justamente en las últimas horas la Corte Electoral dio a conocer la adjudicación previa a las 99 bancas de la Cámara de Diputados en base a la actualización de los padrones y la suba o baja de inscriptos que haya en cada departamento. En este sentido, de acuerdo al comunicado por el organismo, Canelones, San José, Colonia y Salto sumarían una banca en comparación con la distribución actual, mientras que Montevideo perdería 2 de las 38 actuales, al tiempo que Soriano y Cerro Largo cederían una cada uno. La representación territorial de la próxima Cámara se va a terminar de definir luego del escrutinio final, estableciendo las leyes electorales que como mínimo debe haber 2 bancas por cada departamento, justamente dice la Corte Electoral. Seguimos en temas vinculados a la campaña. Vamos ahora al Partido Nacional, que fue el que más apoyo perdió. Vean ustedes, desde que proclamó su fórmula presidencial tras las internas del pasado 30 de junio. 9 puntos porcentuales, mientras que el Frente Amplio también cayó, pero lo hizo en un solo punto. Así lo muestra la última encuesta de Cifra, que también evidencia que desde el pasado de junio, 30 de junio, crecieron los indecisos y los colorados. El último domingo de octubre serán las elecciones nacionales con voto obligatorio. ¿Usted a quién piensa votar? Esta fue la pregunta planteada por Cifra entre el 13 y el 26 de septiembre a una base representativa de 1.001 personas de todo el país. Las respuestas fueron en un 44% que lo harían por el Frente Amplio, 24% por el Partido Nacional, 14% Partido Colorado, 2% Cabildo Abierto, mientras que otras opciones reunieron 1% cada una, además del 13% que dijo no haberse definido todavía. El análisis de Cifra incluye una comparación con la medición de agosto, destacando que el Frente Amplio mantuvo el mismo nivel, que el Partido Nacional cayó de 28 a 24%, que el Partido Colorado creció de 11 a 14% y que Cabildo Abierto pasó de 3 a 2%. Desde las internas, remarca el informe, los nacionalistas muestran una tendencia a la baja, los colorados un crecimiento lento pero sostenido, al igual que las personas indecisas que aumentaron al mismo nivel de julio, justo después de las internas, aunque la definición de cada partido hacía suponer que reduciría la incertidumbre electoral.
En este sentido, Cifra muestra la serie histórica de 2024, evidenciando que antes de las internas los blancos cosechaban 33% de simpatías y ahora 24%, que el Frente Amplio pasó de 45 a 44%, que los colorados crecieron desde 8 a 14%, mientras que los indecisos, lejos de reducirse tras las internas, crecieron 4 puntos porcentuales. Bueno, y sobre la pérdida de adhesiones fue consultado justamente el candidato nacionalista Álvaro Delgado, que dijo, entre otras cosas, que si el Partido Nacional vota un punto menos no es relevante, dijo, porque lo importante es que gane la coalición y mantenga el rumbo. Esto lo dijo el sábado. Este domingo, además, el mediodía, el Cerrito de la Victoria aseguró que la falta de entusiasmo popular por la consulta del próximo 27 de octubre es una buena señal porque nadie milita la continuidad, dijo, a diferencia de 2019 cuando se militaba el cambio. Asumir el compromiso de dejar todo en la cancha en estos 29 días para no volver al pasado, para seguir asegurándole a la gente futuro, y eso implica reelegir el rumbo de gobierno. Miren, yo estoy convencido que si todavía la gente no sintonizó con la campaña, no es algo malo, es algo bueno. Porque hace 5 años atrás, cuando había ambiente de cambio, esto era una efervescencia, estaba llena de balconeras, de columneras, de stickers, de pegotines en los autos. Porque la gente el cambio lo manifiesta, se identifica con el cambio, lo milita. Ahora, cuando la gente lo que elige es la continuidad, porque más allá de ajustes, de cosas para corregir, hoy tenemos 100.000 puestos de trabajo más, menos la mitad de inflación, el salario rinde más, se está haciendo obras en todo el país y un gobierno serio que empujó al país hacia el desarrollo, lo ordenó primero y empujó al país al desarrollo. Bueno, hay una mayoría silenciosa que no va a poner nunca una columnera, nunca va a poner una balconera, porque la continuidad no tiene militancia. Bueno, eso dicen los blancos. ¿Qué pasa con los colorados? Ojeda está contento porque el postulante colorado a la presidencia celebró que su partido sea el único que haya crecido, mientras otros se mantienen igual o hayan bajado. Sobre esta base aseguró que él justamente es el único candidato que puede atraer a los indecisos. Llegamos a muchísima gente a la que la política generalmente no le llega y a la que la política tradicional hace mucho que no le llega. Y yo creo que los que tenemos hoy mejores herramientas por la novedad, por la frescura, por la potencia, por la energía, por la pura renovación de llegarle al indeciso somos nosotros. Y estamos en 3 puntos más. O sea que evidentemente es un crecimiento muy grande, ¿eh? Los crecimientos en general que se ven no son tan grandes. Sí hay caídas grandes, pero no crecimientos grandes. Y mirás, somos los únicos que crecen ininterrumpidamente. Todos los demás o mantienen o bajan mucho. Entonces, hoy nos toca la responsabilidad de no solo sostener el crecimiento, sino que aumentar el ritmo de crecimiento para llegar a ganar la interna de la coalición ahora al final de octubre. Repasamos el Partido Nacional, también los colorados. Ahora vamos una vez más al Frente Amplio, porque el que no descarta que algún voto se le escape por la dualidad de criterios dentro de esa fuerza política sobre el plebiscito provisional es el candidato Yamandú Orsi, que según dijo en Salto, bueno, esto justamente lo decía en Salto, ¿no? Dijo también que comparte la preocupación del expresidente José Mujica sobre el tema reforma previsional, aunque no quiso definir como un caos la situación que derivaría si la consulta popular fuera aprobada. Lógico que él piense así, porque aparte, más allá de si es caos o sin duda es una situación que yo también comparto, no es la más común. Bueno, Orsi también fue consultado sobre la renuncia de Charles Carrera, justamente ahí lo veíamos tras ser citado por Fiscalía en el marco de la causa que investiga su accionar cuando era director general del Ministerio del Interior en el año 2014. No son las noticias que uno quiere escuchar en la campaña, decía el candidato Frente Amplista. Son noticias que tienen impacto, también es claro, tiene impacto para los dos lados, porque también hay una conducta que se va adelante y que lleva adelante nuestro compañero de Carrera, donde no solo no espera que le quite los fueros, sino que él mismo renuncia para que sea sometido a la justicia, y además ya anunció que si sale electo no va a asumir.
Entonces, por un lado, creo que le hace bien eso al sistema todo, y por otro lado, sin duda, son problemas que no son los que uno quisiera, y menos en vez de país neutral. Dio la casualidad que el africano resolvió hacerlo ahora. No estoy con eso, por favor. Y dime que trabajan, y cuando consideran oportuno hay que tomar decisiones de todo. Nos vamos ahora a filas del Partido Independiente porque su candidato a la presidencia, Pablo Mieres, anunció que su sector propone extender de 1 a 3 años el subsidio para mujeres jefas de hogar con hijos a cargo que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El Partido Independiente va a promover para el próximo periodo de gobierno un cambio en la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables, en donde en el caso de las mujeres jefas de hogar con niños pobres, el incentivo, el subsidio que hoy existe, que es del 80% del salario durante un año, para esas mujeres que tienen a su cargo niños en situación de pobreza, el subsidio pueda ser por 3 años, de manera tal de ayudar a que esos hogares no solo salgan a flote por las transferencias que surgen de las asignaciones familiares, de las tarjetas de Uruguay Social, sino también de que haya un sustento mucho más de largo plazo, porque en definitiva esas mujeres que accedan al empleo y que tengan un empleo por varios años les da la posibilidad de una salida directa a un hogar con mejores condiciones de vida. Vamos a cambiar de tema ahora, también asuntos vinculados a la campaña político-electoral, porque ven ustedes, el exdiputado edil y convencional por Montevideo, Aníbal Glodowski, renunció al Partido Colorado en desacuerdo con los últimos movimientos dentro de esa fuerza política y se refirió al regreso de Pedro Bordaberry, a quien cuestionó por su tipo de liderazgo. En entrevista con el semanario Viva Valle, recordó, por ejemplo, que cuando ambos eran legisladores, Bordaberry empezaba los llamados retiros espirituales parlamentarios con la marcha militar 25 de agosto, la misma que usaba la dictadura para anunciar sus comunicados. Yo no tengo dudas sobre la convicción democrática de Pedro, solo una vez me hizo dudar. Y te lo voy a contar. Nosotros en la bancada de diputados hacíamos retiros espirituales. Nos encerrábamos en un hotel en Colonia y discutíamos los temas y hablábamos y confraternizábamos. Vamos a inaugurar la reunión, las mesas en cuadrado, se sienta Pedro en el medio, con el micrófono, todos esperando para que empiece a hablar. Saca el celular, aprieta, pone el micrófono. La marcha 25 de agosto, que todos conocemos porque era la marcha de los comunicados de las fuerzas conjuntas. Recuerdo al diputado Pasquet, rojo como un tomate, recuerdo a Fernando Amado, incómodo, algunos otros serios. Yo, obviamente, dije, saca eso. Y como no quería tener problemas sobre el fondo mismo de la cuestión, saca eso, porque mañana lo saben los periodistas y vas a salir en todos los diarios. Pedro la mantuvo igual unos minutos. Y ahí cortó. Y disfruté de un fin de semana con un mal humor de Pedro conmigo, muy especial. Pero hay 30 testigos de esto, es llamativo, que nunca nadie lo haya dicho. Quizás algunos no le dieron la importancia que tenía porque vi que aplaudían. No sé si salió en los diarios, pero bueno, en Viva Valle, Aníbal Glodowski lo dijo. Jurkovic, Federico, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Josema, un gusto compartir. El último domingo de septiembre, hay que decirlo. Ya se liquida septiembre. Antes de pasar a su informe del día de la fecha, ¿tiene algún detalle más a propósito de esto que veíamos? Sí, Josema, es muy interesante porque la marcha 25 de agosto evidentemente está en el inconsciente colectivo asociado
a la dictadura, y podemos decir que a partir de ahora también al apellido Bordaberry, por esto que cuenta Glodowski, pero también porque el 25 de agosto de 1975, 2 años después del golpe de Estado, Juan María Bordaberry, presidente electo y después presidente de facto, en el acto del 25 de agosto hizo una suerte de cápsula hacia el futuro con algunas verdades que hasta el día de hoy no se saben. ¿Una cápsula del tiempo en esa fecha? En una piedra. ¿Ese 25 de agosto? De 1975. Esta marcha tiene que haber sonado ese día y quizás a Pedro se le quedó grabada en la memoria, Josema, decir que ahí, en definitiva, lo que importa es que hay una cápsula del futuro escrita o rellenada por el dictador Bordaberry, que todavía no se sabe. Hay organizaciones de derechos humanos que piden abrir ese mensaje hacia nosotros, en definitiva, pero hasta ahora no se ha logrado. Así que ese era el comentario sobre el 25 de agosto y la marcha y los Bordaberry. ¿Qué tendrá esa cápsula? Bueno, hablando del pasado reciente, tiene mucho que ver con su informe del día de hoy. Seguramente, Josema, es una forma de vincularlo también, porque aquí tenemos la memoria como patrimonio. En definitiva, también cuando surgen estos conatos de autoritarismo, de reivindicar el pasado, como no estoy hablando de Bordaberry ahora, sino en general. Ha habido muchos episodios en los últimos años donde el negacionismo y las discusiones se tornan complejas. Por eso la memoria como patrimonio, te propongo hablar de eso hoy para retomar y cerrar de alguna manera también un capítulo que empezábamos el 16 de junio. Aquí Omar nos va a mostrar de quién vamos a hablar, porque se trata de Raquel Culnev, la docente detenida en 1972 a raíz de un operativo en Paysandú hacia militantes que integraban el Movimiento de Liberación Nacional. Tupamaros fue detenida y murió bajo custodia estatal sin asistencia en un cuartel militar. Tú recordás, Josema, que el Codicen había frenado la colocación de esa placa como otras, y aquí estamos con estas versiones de negar o reversionar el pasado, había intentado frenarla porque decía, entre otras cosas, que Raquel Culnev había estado bien detenida más allá de su trágico final, y esas eran palabras que se usaban en documentos oficiales. Pero la cosa avanzó, se concretó una fecha. Aquí tenemos sábado 5 de octubre a las 11 horas en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Entonces se colocará la placa de homenaje a esta militante y docente. Volvimos a María Topolansky, integrante de la Comisión de Memoria de Paysandú, para que nos recuerde por qué es importante entonces hablar de Raquel Culnev. Nosotros, haciendo uso de esa ley, fue que en el 2022, estamos en el 24, en octubre del 2022, o sea, va a ser exactamente 2 años, hicimos la solicitud para hacer un señalamiento en el Instituto de Formación Docente de Paysandú, recordando y homenajeando a Raquel Culnev, que fue una maestra que recién recibida allí, fue detenida en el año 1972 y murió en prisión bajo custodia del Estado. Queríamos homenajear y recordar a esta compañera, no solo porque había muerto de esa manera, sino porque además un poco representando a todos aquellos cientos de militantes del montón, digamos, los que no tienen un nombre conocido, lo que los diarios no han puesto en grandes titulares, y que representan a la mayoría. Entonces nos parecía importante que el recuerdo de esta compañera, y hicimos la solicitud, la Intersocial Paysandú, la Comisión de la Memoria y el gremio de los estudiantes el gremio actual de los estudiantes del Instituto de Formación Docente. Bien, Topolansky allí haciendo un poco de memoria. 5 de octubre es la fecha, Fede, vos decías. Exactamente, se colocará el sábado que viene. Vamos a hablar, y también juega ahí lo del patrimonio, porque el sábado y el domingo que viene es el Día del Patrimonio en Uruguay, pero escuchando también al arranque del informativo Lilian Celiberti, como recordaba a la maestra Elena Quintero, lo importante de hablar de lo que pensaba y no solo de las fechas de su muerte, en esto de que la casa que era de ella todavía está en manos del ejército, y que el Codicen, en el caso de Culnev,
intentó no colocar la placa porque había sido detenida en el 72, antes del golpe de Estado. Bueno, hablamos sobre eso con María Topolansky, cómo se para el Estado y anuncia que el CODICEN blanqueó en el Senado que intentará cambiar esta ley de sitios de memoria para evitar, supongo yo, este tipo de polémicas. La comisión hizo lugar al pedido, se revió el pedido y se volvió a ratificar en la resolución número 66, la resolución que autorizaba la colocación de la placa. También hubo entre medio de todo eso, bueno, hubo denuncias en la prensa que nosotros hicimos acá en Paysandú y cuando pudimos llegar a la prensa grande, en la Junta Departamental de Paysandú, en la media hora previa, hubo ediles que denunciaron el caso. En el Senado, en la media hora previa, la senadora de la Ventura también denunció el caso. Y finalmente, el CODICEN fue a una reunión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, y allí se volvió a plantear el problema. Y bueno, ellos dijeron que sí, que no tenían más remedio que cumplir la ley, que le iban a cumplir, pero que lo que había que hacer era modificar la ley. Los senadores que estaban en la comisión le dijeron, bueno, muy bien, si ustedes entienden que hay que modificar una ley, planteen un proyecto modificatorio, eso será otro trámite, pero por ahora esta ley está vigente. Eso será otro trámite, como dice Topolansky, ¿no? Esta ley está vigente, Josema, está clarito, sin duda por lo que ha sido esta gestión. Imaginamos que habrá un intento entonces de modificarlo, por lo menos relativo a los centros educativos, que es donde más polémica ha habido en torno a este tema. Volvemos al 5 de octubre para cerrar. Estarán invitadas la generación de Raquel Cuneb, recibida en el Instituto de Formación Docente de Paysandú, también algunos de sus familiares y la sociedad toda para conocer cuáles eran los sueños, las expectativas que se tenían en aquel entonces y cuáles de ellas se pueden tomar como bandera hoy por hoy. La placa estará colocada dentro de la institución, por lo tanto, todo el que asista allí podrá verla. ¿Por qué elegimos esa fecha? Bueno, una porque queríamos elegir una fecha antes que terminaran las clases, ¿no? Y otra porque entendemos que la memoria es un patrimonio intangible. O sea, la memoria es patrimonio para entender nuestro presente, incluso para entender los monumentos, las cosas que se visitan en el Día del Patrimonio. Si nosotros no conocemos las historias anteriores, o sea, las memorias, imposible que sepamos por qué, en el caso de Paysandú, por ejemplo, por qué el cementerio viejo es un lugar patrimonial. Entonces, bueno, elegimos ese día, a las 11 de la mañana va a ser, en el patio central abierto del Instituto de Formación Docente, y estamos invitando no solamente a todos los santuceros, sino en general a todos los uruguayos, porque entendemos que la memoria es parte de nuestro presente y si no la tenemos presente, va a ser difícil que nosotros podamos construir nuestro futuro. Por eso también le damos importancia a que sea en un instituto de educación, porque entendemos que cualquier sitio de memoria, cualquier señalamiento educa. Bueno, la memoria de la mano del futuro, ¿no? Allí, como decía Topolansky, justamente ese es el cometido de los sitios y las placas de memoria, ¿no? Saber que en determinado lugar pasó esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así es, Josema, gracias. Un gusto, ¿eh? Un placer. Nos vemos en octubre. Lo veo el mes que viene. Muy bien, Federico Jurkovic. Vamos a cambiar de tema nosotros ahora y nos metemos con algo que ocurrió el viernes, una nueva marcha por la diversidad que tuvo justamente transmisión en vivo en la pantalla de TV Ciudad. Vamos a repasar justamente parte de lo que fue esta marcha y también contarles y mostrarles lo que fue la proclama. 5 referentes de distintos colectivos fueron las personas encargadas de leer la proclama, que se extendió por casi 40 minutos, con un destaque general de las desigualdades que se viven en el país y el retiro del Estado de parte del territorio, lo cual afecta a las poblaciones más vulnerables tanto económica como socialmente.
A su vez, los convocantes a la marcha se posicionaron en torno a dos temas centrales de las próximas elecciones, como lo son los plebiscitos, declarando el apoyo a la reforma constitucional de la seguridad social que promueve el PIT-CNT y el rechazo a la consulta impulsada por la coalición de gobierno para habilitar allanamientos nocturnos. Las modificaciones impulsadas por el oficialismo a la ley de violencia basada en género también fueron criticadas desde la proclama, al tiempo que se exigió justicia para las mujeres trans asesinadas porque, según denunciaron, el transodio mata impunemente con la complicidad del Estado. Por otro lado, la memoria sobre el pasado reciente dijo presente en varios tramos de los discursos, por ejemplo, al celebrar la identificación de los restos de Luis Eduardo Arigón hallados en el Batallón 14, y se reivindicaron los derechos humanos de las personas en situación de calle y de las privadas de libertad, definiendo como inadmisible que otros 6 presos hayan muerto calcinados este año en el CONCAR. Otros temas que se exigieron fueron el cumplimiento de los cupos laborales y el acceso de calidad a la salud y a la educación, y se denunció el crecimiento de los actos de odio hacia personas con discapacidad, afroamericanas y migrantes. Allí una puesta a punto de lo que pasaba el viernes con esta nueva marcha por la diversidad. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos con más MBD Noticias, edición domingo. Segundo bloque de MBD Noticias, abrimos el capítulo internacional. El primer ministro libanés Najib Mikati condenó este sábado el asesinato por parte de Israel del líder del grupo chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, y pidió unidad para hacer frente a la guerra genocida contra el Líbano. Nuestra solidaridad hoy, en estos momentos cruciales de la vida de la nación, es la respuesta más fuerte a la agresión israelí, aseguró el primer ministro libanés, Najib Mikati, ante el Consejo de Ministros celebrado de emergencia tras su regreso anticipado de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El mandatario denunció que los bombardeos contra los suburbios sur de Beirut, donde Nasrallah fue asesinado, y en otras zonas del sur y el este del Líbano, sea la mejor evidencia de la realidad de los objetivos israelíes. El gobierno libanés declaró 3 días de luto a partir de este lunes 30 de septiembre, mientras que anunció en un comunicado que durante el funeral del líder del Hezbollah se detendrán todos los trabajos sin especificar cuándo se realizará. Asimismo, pidió centrarse en todo lo que une ante la odiosa y destructiva guerra que Israel está librando contra el Líbano y recordó que la violencia ha dejado mártires caídos en varias zonas del país, miles de heridos y el desplazamiento de unas 200.000 personas según cifras de Naciones Unidas. Por otra parte, Mikati aseguró que su gobierno está haciendo todo lo posible para hacer frente a esta crisis y recordó que fue a Nueva York con la intención de llegar a una solución, pero lamentó que el enemigo israelí fue con la intención de traicionar y planear más masacres. El presidente libanés recordó que más de 1 millar de personas murieron desde que Israel intensificó los ataques a comienzos de la semana pasada, causando también más de 6.000 heridos. Bueno, y este martes, y cambiando de tema, asumirá justamente su cargo la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de varias polémicas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con España por no haber invitado al rey Felipe a la ceremonia porque no pidió perdón por la histórica colonización de los pueblos originarios de su país, tal como se lo había solicitado años atrás el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Sánchez dijo lamentar especialmente esta situación dada su cercanía ideológica con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y con Sheinbaum, quien había ratificado su decisión poco antes del mensaje del líder español. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación
del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Sheinbaum, más allá de la polémica, asumirá el próximo martes, como decíamos. Vamos a volver a nuestro país, estamos prácticamente en el final, pero vamos a hablar de la situación del clima. Parece que se complica la cosa. Hay advertencia del Instituto Uruguayo de Meteorología porque a partir de esta noche se espera el desarrollo de tormentas aisladas, algunas puntualmente fuertes en varias zonas del territorio por el ingreso de un frente frío que se va a desplazar por todo el territorio nacional con una mejora esperada hacia la noche del martes 1 de octubre. En zonas de tormenta se podrá registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos periodos. Inumet sugiere estar atentos a los pronósticos y advertencias oficiales emitidos justamente por el Instituto a través de su sitio web y las redes sociales. A tomar las precauciones del caso. A propósito de Inumet, vamos a ver, además de la advertencia, cómo arranca justamente la semana en materia climática, porque tiene previsto que esté nuboso a cubierto con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. Para el martes 1 de octubre, nuboso cubierto también, neblinas por la mañana, mínima de 12 y máxima de 20. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana bien tempranito a partir de las 8, actualización a las 13 y también a las 18:55. Nos vamos, los dejamos con los principales titulares de la jornada y en minutos arranca la letra chica en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Desde que se anunciaron las fórmulas presidenciales, el Partido Nacional cayó 9 puntos en la intención de voto, el Frente Amplio 1 y crecieron los colorados y los indecisos. Nueva polémica por los vuelos de una empresa uruguaya rumbo a Malvinas que aumentaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El exdiputado Aníbal Glodowski renunció al Partido Colorado cuestionando los liderazgos y reveló que cuando Pedro Bordaberry era senador, iniciaba reuniones internas con la Marcha 25 de agosto usada por la dictadura para hacer anuncios a la población. En el cierre del mes homenaje a Elena Quinteros, organizaciones sociales reclamaron que las Fuerzas Armadas devuelvan la casa que le robaron a la maestra luego de secuestrarla y desaparecerla en 1976. El Codicen habilitó finalmente la placa de memoria en el Instituto de Formación Docente de Paysandú en recuerdo de Raquel Culnev, pero anunció que buscará modificar la ley de sitios de memoria. La proclama de la Marcha por la Diversidad 2024 se posicionó a favor del plebiscito provisional que promueve el PIT-CNT y en contra del que impulsa el oficialismo para habilitar los allanamientos nocturnos. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió que se esperan tormentas eléctricas, vientos fuertes y granizo por un frente frío que afectará al país desde el domingo a la noche hasta el martes.